La exposición de geografía Somos Nosotros es un proceso de muchos años. Pues digamos por el interés investigativo de una de las docentes que pertenecía al grupo de investigación, creación y pedagogía, que en el momento, hablo de 2020-2021, estaban realizando su trabajo en estas colecciones. Una búsqueda minuciosa de todos esos libros que en su momento fueron clasificados para geografía o que tenían que ver con viajes, literatura de viajes o la presencia extranjera en Colombia. A raíz de que se encontraron aproximadamente 1000 libros, valía la pena mostrar todo el resultado de todo ese trabajo y que más que en una exposición que pudieran resaltarse algunos de estos. En el rastreo encontramos libros estéticamente muy bellos. Entonces eran libros que tenían o su empaste original, un empaste en cuero, tenían portadas muy bellas, ¿sí? Que tenían mapas, fotos, biografías especiales. Nosotros rastreamos los 1000 libros, ese listado se le proporciona a la directora de la sala, que es Vanessa, y ella obviamente desde su punto profesional, que es bibliotecológico, empieza a hacer una recatalogación de ese material y pues obviamente un filtro mucho más fuerte si el material se justifica para estar en una sala patrimonial. Bueno, nosotros tenemos una política de evaluación de colecciones y dentro de esa política hay unos criterios de valoración patrimonial. En estos criterios valoramos la antigüedad, el valor estético, simbólico, la importancia para la institución, la región o a veces incluso a nivel nacional. Adicional a esto, la historiadora de la sala, Clara Orrego, emite su concepto profesional de cada obra y así poder tener lo que nos interesa conservar como institución. Y obviamente ha intervenido muchas personas. A mí me acompañaron 2 personas, Nubia Bautista y Nayi Beneira. Y en la sala patrimonial también acompañaron varias personas que se han ido pues cambiando, pero que fueron los auxiliares que colaboraron en la recatalogación y distribución del material. Con los 69 libros seleccionados, los auxiliares de biblioteca Andrés Rodríguez y Steven Díaz realizaron el proceso de recatalogación, logrando registros que permitieran conocer detalladamente la información más relevante de los títulos, como su estado físico, si tienen dedicatorias, firmas o por si alguna razón fueron libros censurados, entre otros datos curiosos. Una vez recatalogados los libros, se procede al fichaje que logra de alguna manera construir los guiones museológico y museográfico. La ficha evidencia el trabajo de cada uno de los actores que estuvimos involucrados en este proceso. Los datos básicos del título se extraen de la recatalogación. El análisis de criterios de antigüedad, histórico-social, unicidad o importancia para la institución, la región o el país desde el punto de vista bibliotecológico y apuntando a la temática que se quiere exponer, en este caso la expansión europea. Y finalmente, la curaduría que hace Clara Orrego. La parte curatorial pues que me correspondía a mí, elaborar unas fichas. La idea era pues como resaltar varios aspectos del libro, la pertinencia digamos de ese libro a la exposición, datos sobresalientes, imágenes como grabados, pasta original como dedicatorias, hacer un pequeño contexto histórico digamos del libro en el cual se imprimió y se escribió también el libro, una biografía del autor, una reseña histórica también de la editorial, todo eso que representaba un papel importante para entender pues cuál era el papel digamos del libro para ese momento, sobre todo porque muchos tenían digamos implicaciones políticas, ideológicas, también hubo muchos momentos en los que había censura de libros. Algunos de los libros que podemos resaltar fueron los escritos por mujeres. Está Soledad Acosta, Margarita Combes, ella escribió sobre su abuelo Rowling, y Marta Emma Shedorn. Ella hizo como un recorrido muy interesante por todo lo que sería la cordillera de los Andes en un carro. Era una historia, digamos, bien interesante. Creo que resaltar, digamos, ese papel de esas 3 mujeres en especial, pues era un momento, digamos, en el que la mayoría de los escritores eran hombres, o aquellas pues que escribían estaban con seudónimos masculinos. Ellas pudieron firmar como a nombre propio. El concepto principal de la propuesta visual fue poder mostrar a través de la figura humana la geografía. Extrajimos los personajes, las figuras y los rostros
y los convertimos en geografía, montada en las paredes. Se realizaron 3 ilustraciones de los representantes principales seleccionados de la exposición: Humboldt, Reclus, Codazzi. Estos 3 representantes fueron dibujados a mano por Alejandro Quito, un artista plástico y visual de acá de Tunja, y luego lo que hicimos fue digitalizar esas imágenes y montarlas sobre fotografías de mapas extraídos también de los atlas de la exposición. Y se hizo una mezcla, una composición en varias líneas en donde los rasgos de estas caras se mezclaban con las líneas de los ríos, con las líneas geográficas, con las montañas. Queríamos crear un solo elemento con estas imágenes. Todas las piezas son adhesivos que se montaron en las principales columnas de la sala, marcando como todo el camino que se hace en la exhibición alrededor o en torno de los libros que están en los estantes, de los libros expuestos. Las imágenes están acompañadas por diferentes textos y también por una línea de tiempo que fue suministrada por Vanessa Flores. La línea del tiempo inicia desde 1820 hasta 1940, que es el rango de los libros seleccionados para la exposición. Ahí resaltamos fechas importantes como año en el que viajó el autor, la primera fecha en la que el mundo conoció el libro, los años de los libros que tenemos exhibidos, muchos de ellos son los originales, están en el idioma original, y finalmente enlazamos esas publicaciones con unas reimpresiones o publicaciones posteriores al libro original que tenemos en las colecciones generales y que esas sí son puestas a disposición de los usuarios para llevar a casa. En el centro de la sala se encuentra una mesa en donde está un mapa mantel, y en este mapa mantel, que se hizo en una técnica de collage digital, se quería como mostrar un mapa que ya lo habían utilizado, entonces que tiene manchas de café, que tiene quemaduras de cigarrillo. Todas esas piezas también las imprimimos en postales físicas, fueron utilizadas para diferentes publicaciones y promociones en redes sociales y en el sitio web de la universidad. A raíz, digamos, de la selección de los 70 libros de la geografía Somos Nosotros, pues se seleccionaron varios libros para hacer 2 agendas de difusión diferentes. El sur también existe, era mostrar, digamos, todo ese expansionismo europeo y, digamos, su repercusión en el sur global. Una segunda agenda fue Tras la pluma del viajero, que la idea era pues mostrar mucho, digamos, esa literatura de viajes. Digamos, la idea era mostrar como esas riquezas de los territorios pues del sur. Tenemos libros muy hermosos, o la forma en la que se escribe es muy poética, entonces era una forma, digamos, muy amena también de llegar a las personas. Pues el impacto en el público creo que es de lo más bonito, pues que yo resalto, digamos, de esta exposición. Muchos chicos vinieron de colegios, la mayoría de nuestro público fue chicos de colegios y se sorprendían bastante cuando les contábamos alguna historia de la fiebre del caucho, por ejemplo, de lo que pasó, digamos, con los indígenas amazónicos. Muchas se sorprendían, recuerdo mucho, por ejemplo, la cara de una chica que venía de una vereda de acá de Boyacá, cuando yo les contaba, por ejemplo, que apenas en 1932 nosotras las mujeres pudimos ingresar a la universidad, y eran pues abriendo los ojos impresionante, y cuando se fueron los profes pues me agradecieron bastante, digamos, por al menos darles ese dato que fue pues como muy importante para ellos. Obviamente cuando recibíamos, por ejemplo, personas ya de doctorado, de maestría, pues ya su vinculación con este tipo de temas es diferente porque es ya como una elección, entonces se interesaban mucho, algunos ya tenían, digamos, sus temas de investigación iban en torno a la geografía, entonces varios de los libros que fuimos difundiendo, por ejemplo, en redes sociales o que teníamos expuesto, pues les servía mucho. Entonces venían a hacer la consulta, por ejemplo, de esos libros. Recuerdo muchas emociones, un profesor que saltaba de alegría al ver, por ejemplo, el libro de Viaje a pie de Fernando González, porque era la primera edición. O chicos que vienen y ven, por ejemplo, letra manuscrita, y eso es hermoso, es maravilloso. Creo que ese tipo de cosas, esa emoción que siente uno o que sienten los chicos y que uno ve cuando está en la exposición, creo que es de las cosas más maravillosas que se puede llevar uno. Pues
Creo que fue todo esto, hacer un rastreo muy grande, fue demorado. En inicio pensábamos que era, digamos, más fácil de lo que se creía y pues fue un trabajo arduo que creo que duró más de 4 meses, todo el proceso de la exposición, y la del fichaje por lo menos 2 meses, 2 meses y medio. Bueno, el porqué de esta exposición radica principalmente en el interés de la Sala Colección Patrimonial en hacer una apropiación social del patrimonio. Es proyectar todo el trabajo que internamente se ha estado haciendo al público y poder visibilizar más el espacio y las colecciones que tenemos.